poquito de transposición de grandes vasos. Ya, aquí está. Lo que me había enviado el doctor Bugantes era que habláramos un poco de la morfología, el diagnóstico y la cirugía. El tema es muy interesante, es bastante amplio. Uno podría profundizar y hablar solo de arterias coronarias o de técnicas quirúrgicas, etcétera, pero bueno, yo pretendo darles una pincelada de esta enfermedad que para nosotros en el área pediátrica es una verdadera emergencia. Es de las cardiopatías que nos llegan usualmente en los primeros días de vida, con hipoplasia del ventrículo izquierdo, con pacientes en estado de shock, acidosis metabólica y algunos llegan muriéndose. La transposición de grandes arterias es una anomalía cardíaca congénita en la que la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Entonces perdemos la concordancia que debería existir entre los ventrículos y las arterias. Se mantiene la concordancia aurículo-ventricular, pero hay una discordancia ventrículo-arterial. Esta enfermedad fue descrita morfológicamente desde hace muchos años, desde 1797 por Bailey, y su nombre fue acuñado por Farre cuando describió el tercer caso conocido de esta anomalía. Ya el reconocimiento de la transposición en los pacientes fue el resultado de las observaciones de Fanconi en el 32 y de Taussig en 1938. Posteriormente, Van Praag incluye esta enfermedad dentro de otras alteraciones que tienen en común un origen que es a nivel del cono tronco, que conlleva la mala posición de las grandes arterias. Estas enfermedades que son emparentadas a la transposición son los doble tracto de salida del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo y también la transposición corregida anatómicamente o la L-transposición. Entonces, lo que sucede en esta enfermedad, tenemos una discordancia ventrículo-arterial, es que las circulaciones pulmonares sistémicas, en vez de estar conectadas en serie, se encuentran en paralelo. Por lo tanto, no, la única comunicación que tienen durante la vida fetal es el foramen oval y el conducto arterioso. La aorta está en una posición anterior hacia la derecha y superior, y la arteria pulmonar es posterior a la izquierda e inferior. Esta situación se denomina de transposición por la posición que tiene la aorta con relación a la arteria pulmonar, y hay que diferenciarla de la L-transposición, que también la llamamos doble discordancia o transposición anatómicamente corregida. El origen de esta enfermedad en realidad no se sabe. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero embriológicamente hay dos hipótesis. Recuerden que en el embrión los grandes vasos tienen que desarrollarse en una forma de espiral y se tienen que cruzar. Y en esta enfermedad pues no lo logran, sino que tienen un crecimiento rectilíneo, que es una de las teorías, y la otra es que hay un crecimiento conal, donde predomina el crecimiento del cono subaórtico, y este, en lugar de reabsorberse, sigue su crecimiento. Entonces es por ello que el orificio aórtico permanece alto, adelante y a la derecha, mientras que el cono subpulmonar desaparece y el orificio pulmonar se sitúa abajo, atrás y a la izquierda. Esto después se ve muy bien en el eco, donde los vasos están en paralelo y no se cruzan. La incidencia de esta enfermedad es muy variable y nosotros lo vemos aquí. Por ejemplo, es mucho más frecuente en países donde predomina la raza blanca, es menos frecuente en nuestro medio, por eso la incidencia es tan variable, desde 19.3 a 33.8 por cada 100,000 nacidos. En nuestro país la natalidad ha disminuido, creo que el año pasado fue alrededor de 64,000 en el 2019, niños que nacieron en un año, y nosotros esperamos alrededor de 10 pacientes por año con esta patología. Representa del 5 al 7% de las cardiopatías congénitas, y de las cardiopatías cianógenas, después de la tetralogía de Fallot, es la más frecuente.
Sucede más en niños con una relación en varones de 2 a 1 con relación a las niñas y en general no se asocia a ninguna otra enfermedad, ni síndromes, ni cromosomopatías en general. La supervivencia actualmente es alta, con un escaso número de secuelas, especialmente si se diagnostica y se interviene precozmente en el periodo neonatal, que es algo que vamos a hablar más adelante. Y aproximadamente un poco más de la mitad de los pacientes, va a ser variable, como les mencioné antes, viendo los países, eh, no tienen otras malformaciones cardíacas. O sea que cuando ustedes no tienen asociado a la transposición otra malformación, comúnmente le llamamos transposición simple, y cuando tienen otras malformaciones concomitantes se llaman transposición complejas. Entonces, las simples, que también las conocemos como transposición a septum intacto, ocurre en general, yo diría más o menos un 60%. Hay reportes de un 50%, otros cerca de 70% de todas las transposiciones. Sin tratamiento, la mayoría muere antes del año de vida, particularmente entre los primeros 3 meses en ausencia de cortocircuitos. De ahí la importancia de cuando estos bebés nacen, de identificar cómo está el foramen oval y el conducto arterioso, o si hay alguna otra comunicación que permitan la mezcla de sangre de ambas circulaciones. Es más frecuente en los hijos de madres diabéticas, incluso todo este tipo de patologías conotroncales son más frecuentes en los hijos de madres diabéticas, incluida la tetralogía de Fallot o los doble tractos de salida, también en madres con alto consumo de alcohol o en madres desnutridas. Al parecer, la ingesta de ácido fólico tiene un riesgo, una disminución modesta del riesgo para desarrollar transposición. Y el diagnóstico prenatal es posible. Así que nosotros desde hace algunos años, aquí en el Hospital de Niños, tenemos una clínica de cardiología fetal, y también desde hace varios años vienen los residentes de perinatología a rotar con nosotros para formarse en el corazón fetal, porque es uno de los diagnósticos prenatales que no, digamos, es difícil de hacer. Pero el impacto que tiene hacer un diagnóstico prenatal para abordar este niño en un hospital cercano y que tengan todos los recursos puede impactar en la mortalidad en algunos pacientes. Como les dije antes, la transposición simple es la transposición a septum intacto, pero se acepta incluir dentro de la transposición simple o a septum intacto cuando hay pequeñas comunicaciones interventriculares y que no tienen ningún tipo de repercusión. Entonces, esas entran dentro de las simples. Y las complejas son las que están asociadas sobre todo a comunicación interventricular de un 30 a un 40% de los casos. Usualmente es una comunicación subpulmonar debido a la dextroposición del septum, y también pueden asociar estenosis pulmonar, anomalías del arco aórtico y anomalías coronarias. Es un punto muy importante que vamos a hablar también posteriormente. Con relación a la fisiopatología, lo que sucede del lado derecho del corazón, el retorno de las cavas que llega a la aurícula y ventrículo es reenviado sin oxigenarse a la circulación sistémica a través de la aorta, que nace del ventrículo derecho. En la circulación sistémica se encuentra un flujo desaturado y por lo tanto va a recircular siempre con sangre desaturada. Caso contrario sucede al lado izquierdo, donde el retorno venoso pulmonar llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y a la arteria pulmonar, retornando nuevamente a la aurícula izquierda. Entonces, más bien la sangre en este caso diríamos que está hiperoxigenada. Para que estos niños sobrevivan es indispensable o es necesario al menos que exista un cortocircuito donde pueda mezclarse la sangre, que son el conducto arterioso, el foramen oval, en algunas ocasiones hay comunicación interauricular o interventricular, y la combinación de las anteriores. La presentación clínica de estos pacientes y la catástrofe que van a presentar en los primeros días de vida va a depender básicamente de esos cortocircuitos. Un paciente que tenga un foramen oval pequeño y a las pocas horas de vida empieza el conducto arterioso a cerrarse, ese paciente va a presentar cianosis progresiva e intensa desde las primeras horas de vida. Por eso el cuadro clínico, el signo predominante va a ser la cianosis, y si ustedes le hacen un test de hiperoxia en las primeras horas de vida, estos pacientes no van a responder al oxígeno.
Seguidamente, como tienen mucho flujo pulmonar, van a aparecer datos de congestión pulmonar, colapso circulatorio con acidosis metabólica y la muerte de estos pacientes. Entonces, la presentación o la velocidad con la que se presenten los síntomas en estos niños va a depender de los cortocircuitos que mencionamos anteriormente. Como la forma más común son las que tienen septum intacto, usualmente estos pacientes no tienen soplos. Entonces, si ustedes ven un recién nacido cianótico y sin soplo, la primera posibilidad y por frecuencia que deberían de pensar es en una transposición de grandes arterias. El segundo ruido es fuerte, es único y fuerte. Y cuando se asocia a comunicación interventricular o estenosis pulmonares, pues sí va a haber presencia de soplos relacionados con esos defectos. Hay un dato interesante que yo lo he observado pocas veces, pero sí lo hemos observado en pacientes que están graves, que es lo que se llama la cianosis diferencial invertida, que cuando el paciente tiene hipertensión pulmonar severa y el cortocircuito está invertido de derecha a izquierda, estos pacientes tienen cianosis en la parte superior del cuerpo y en la parte inferior están con una saturación mejor. Bueno, por ahí está el doctor Farro, pero cuando hablamos del tamizaje neonatal, que a veces nos llaman, que se realiza en pacientes que están asintomáticos en las maternidades, en alojamiento conjunto, a veces llama la atención que nos llaman porque reportan que tiene una saturación en miembros superiores, por ejemplo, de 90% y en miembros inferiores de 96-97%. Pero el paciente totalmente asintomático. O sea, es poco probable, pero en teoría una situación de esta de hipertensión pulmonar en transposición podría darnos saturaciones más altas en miembros inferiores que en miembros superiores. Ya cuando sospechamos a lo que tenemos, digamos, que podemos echar mano más rápidamente, si sospechamos la cardiopatía, la radiografía de tórax, que en proyección PA vamos a observar una hipervascularización pulmonar que contrasta con la ausencia del arco medio, como pueden observar aquí, del arco pulmonar, que tiene un pedículo estrecho, y la imagen, como se ve aquí abajo, como un huevo, es la que llamamos una silueta ovoide o de huevo acostado, que está acostado sobre el diafragma. En las primeras 24 horas, muchas radiografías, o la mayoría en realidad, se reportan normales. Hay que esperar que pasen las horas para notar el aumento del flujo pulmonar. Con relación al electrocardiograma, en realidad es muy inespecífico y no tiene mayor utilidad en el diagnóstico. La mayoría de las veces son pacientes que tienen ritmo sinusal, tienen un eje desviado a la derecha, crecimiento de aurícula derecha y sobrecarga el ventrículo derecho, que la podemos ver en muchos recién nacidos, incluso sin patología. El diagnóstico, lo ideal es que lo hagamos en la vida fetal. Los ecos se recomiendan fetales hacerlos entre las 18 y 22 semanas y preparar este paciente para que nazca en un centro donde contemos con prostaglandinas y donde podamos hacer intervenciones por cateterismo rápidas. Entonces estos bebés deberían de nacer en centros que estén, en nuestro caso, en el área metropolitana e idealmente en el Hospital San Juan de Dios, que sería el que más cerca tenemos. El diagnóstico definitivo es sencillo, en realidad no es nada complicado, se hace por ecocardiografía y todos no tenemos que ser demasiado diestros para hacer el diagnóstico preciso, la transposición. Después hay detalles que sí hay que profundizar más. Esto nos va a permitir confirmar el nacimiento anormal de los grandes vasos. La arteria pulmonar es posterior y nace el ventrículo izquierdo, la arteria aorta es anterior y nace el ventrículo derecho, y los dos grandes vasos salen en paralelo. Esas son las imágenes clásicas de la transposición. Además, nos va a permitir valorar si hay otras malformaciones asociadas, como comentamos anteriormente, la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, coartación de aorta y buscar la anatomía coronaria para determinar si hay anomalías en los trayectos de estas que sí pueden tener una implicación en la morbilidad y en la mortalidad operatoria. Es muy importante determinar la persistencia y la importancia de los cortocircuitos intracardíacos, porque de eso va a depender las decisiones inmediatas que tengamos que tomar. Si la presión del ventrículo izquierdo es baja,
qué es lo que ocurre cuando el diagnóstico se hace más tardío o sobrepasa las 2 semanas de vida. Entonces es importante la evaluación de la masa ventricular antes de la cirugía para ver si este paciente es capaz de sobreponerse a la intervención quirúrgica. Y también el eco nos sirve de guía para la realización de una de las intervenciones que hacemos en estos pacientes, que es la atrioseptostomía de Rashkin, que vamos a describir un poquito más adelante. Siempre en los estudios sobre ecocardiografía y malformaciones congénitas, siempre hay un capítulo aparte sobre la transposición de grandes arterias, sobre todo enfocados a las arterias coronarias. Pero en esta revisión, que es del 2019, prácticamente recalca lo mismo que acabamos de hablar. Evaluar la posición de las grandes arterias, en las incidencias subsifoideas, en la vista frontal y sagitales y en el eje largo. Si hay cianosis severa, determinar el tamaño de los defectos, como acabamos de mencionar, ver el tamaño de las comunicaciones interventriculares si las tiene, y valorar los tractos de salida, si hay estenosis o no, también mediante las incidencias subsifoideas apicales de 5 cámaras y las vistas en paraesternal largo. También es importante evaluar el arco aórtico y, como dije anteriormente, las coronarias. Les traigo estas imágenes, están grabadas de la pantalla del eco, pero es el último pacientito que tuvimos este mes, que todavía está en cuidado intensivo, y así podemos repasar rápidamente lo que acabamos de hablar. Esta primera imagen que estamos viendo las aurículas, estamos en un eje subsifoideo. Ahí podemos ver el drenaje de las venas pulmonares izquierda hacia derecha, la aurícula izquierda, y en este caso, como vamos a ver en la siguiente, el paciente tiene una comunicación interauricular, por lo que no fue necesario realizarle un procedimiento de emergencia. Este paciente no tenía el diagnóstico, fue trasladado por cianosis que se presentó en las primeras horas de vida. Ahora las maternidades cuentan todas con prostaglandinas, entonces antes del traslado se le inicia la infusión de prostaglandinas y ya cuando lo valoramos y revisamos el paciente, vemos que tiene una comunicación interauricular que le daba alrededor de 6,5 milímetros. Entonces lo que consideramos suficiente y le iniciamos la disminución y suspensión de las prostaglandinas, la cual toleró hasta el día de la cirugía. Con la septostomía de Rashkin, usualmente el orificio que hacemos anda entre los 5,5 y 6 milímetros. O sea que este paciente ya venía con su Rashkin natural. Esta otra imagen, estamos viendo los dos ventrículos también en su costal, y del derecho ahí podemos ver la banda moderadora, ahí el vaso que sale es la aorta. Esta es muy similar. Esta otra, aquí podemos ver donde los dos vasos se cruzan, el ventrículo izquierdo nace la arteria pulmonar y vean que rápidamente se bifurcan las ramas, y el ventrículo derecho, como vimos antes, lo que sale es la aorta. En esta foto que está a la par podemos ver el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar y la bifurcación de las ramas pulmonares. Esta otra imagen, estamos viendo sobre todo el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar. Por eso, como les mencioné antes, en realidad el diagnóstico es sencillo. Lo importante va a ser evaluar qué cosas o qué medidas tenemos que tomar inmediatas para evitar que este paciente se muera. Esta otra incidencia, estamos viendo el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar y el conducto arterioso que se ve en rojo llenando el tronco pulmonar. Aquí, este es muy importante, este es en un eje largo paraesternal, donde podemos observar la aorta superior y la arteria pulmonar inferior, y aquí pueden ver los dos vasos en paralelo, véanlo de esta forma, esta es muy clásica. Después tenemos que analizar el arco aórtico, descartando que no haya una coartación, y evaluar en este caso el conducto arterioso, como se ve aquí, que medía casi 4 milímetros en este paciente, que ya estaba con prostaglandinas.
Y después hay otras imágenes que no están muy claras, pero aquí podemos ver en el centro de la imagen la arteria pulmonar, que en este caso tiene 3 cúspides, y por encima y un poquito a la derecha, la aorta. Por eso es que le llamamos de transposición. Y después en las siguientes imágenes los que estamos es enfocados en buscar las arterias coronarias, y si nacen de manera separada, si nacen de un solo ostium y si podemos ver el recorrido de estas. Esa información es sumamente importante para la intervención quirúrgica. Entonces tenemos varias formas de presentación. Una vez que hicimos el diagnóstico, la más frecuente, como les mencioné anteriormente, es la transposición a septum intacto, que podemos incluir comunicaciones interventriculares, musculares pequeñitas dentro de esta situación. Y ahí va a depender la presentación y la estrategia que tomemos si este bebé se diagnostica muy tempranamente o si se diagnostica más tardíamente, sobre todo después del mes de edad. Entonces, si el bebé llega, que este es el ejemplo clásico, el bebé que se presenta con cianosis severa, que no tiene comunicación interauricular o tiene flujo por el foramen oval, cerrándose, ese es el paciente que llega grave a emergencias, o ya casi no lo vemos prácticamente porque se ha mejorado mucho la atención en las maternidades y ya cuentan con prostaglandinas. Y desde que se instauró, y ahí el honor al doctor Farron, que fue el que es uno de sus proyectos, que fue lo del tamizaje neonatal, pues prácticamente no volvimos a tener pacientitos que llegaban desde la casa al hospital muriéndose al segundo de vida, porque estos pacientes con la prueba del tamizaje para cardiopatías ya no salen de las maternidades, se van a detectar antes. Entonces yo, desde que se inició eso, no volví a ver ningún paciente con transposición que llegara chocado a un servicio de emergencias. Los que llegan básicamente son las coartaciones de aorta, que sí pueden pasarse por alto y se pasan por alto el tamizaje. Entonces, si el pacientito está en una maternidad, tiene cianosis severa, los médicos neonatólogos le van a instalar las prostaglandinas y lo vamos a valorar. Si tiene una CIA pequeña o el ductus se está cerrando, lo que nos corresponde hacer es iniciar con prostaglandinas. Esas son las dosis de 0,05 a 0,1 microgramos kilo minuto, y una vez que mejore la saturación, se baja la infusión a una dosis de mantenimiento y la mínima es 0,0.1 y así la podemos mantener. Si la comunicación interauricular es pequeña o solo es un foramen oval, entonces a este paciente le tenemos que hacer una atrioseptostomía de Rashkin. Lo ideal es hacerlo en la cama del paciente para evitar que el paciente se enfríe, pero a veces el espacio que tenemos, por ejemplo, en el hospital es reducido y hemos estado optando por bajar el paciente a la sala de cateterismo, aunque sigamos usando básicamente el ecocardiograma como la principal herramienta diagnóstica para hacerlo. Este es un esquema que manejamos nosotros para ver las velocidades de infusión y la tasa de cc por kilo por hora una vez que se hace la concentración, dependiendo si es en 25 cc, en 50, en 100. Usualmente se usa una ampolla de 500 en 25 o en 50, dependiendo del peso del niño, y después se hace el cálculo. Son las prostaglandinas E1 y la marca es el Prostin. Eso es para abrir el ductus. Para la atrioseptostomía, que se la debemos al doctor Rashkin, entonces en ese caso la podemos hacer, como les dije antes, en la cama del paciente con control solo ecocardiográfico, o trasladamos el paciente a la sala de hemodinamia, donde podemos ayudarnos inicialmente para subir el catéter con la fluoroscopía, pero a la hora de inflar el balón es mucho más preciso ver la punta del catéter en la aurícula izquierda y hacemos un tirón para retraerlo corto y brusco para producir la ruptura del septum interauricular. El balón que tenemos disponible actualmente no es el clásico balón de Rashkin que no tenía orificio distal y que era producido por una empresa BAR. Lo dejaron de fabricar y ahora usamos uno de una empresa que se llama Numet, que es el Z5, que este sí permite introducir una guía en caso de que no podamos pasar. Yo que tuve la experiencia de usar los dos,
sigo pensando que el balón de Rashkin clásico con agujero ciego no ocupaba ni guía. Ese entraba solo y pasaba el foramen oval sin ninguna dificultad. La imagen que vemos aquí, en este caso, cuando estamos usando el eco, lo que hacemos es inyectar 2 cc de suero fisiológico, hacemos un intento, si vemos que no pasa, que hacemos una maniobra muy dura y peligrosa, entonces bajamos a 1,5 cc y después de que lo rompemos, pues volvemos a subir a 2 cc, que es el máximo que utiliza el balón. Entonces, para poderlo verlo bien en el eco, lo inflamos con suero fisiológico. Si usamos la fluoroscopía, como se ve aquí en este caso, entonces sí tenemos que mezclar un poquito de suero con medio de contraste para que podamos visualizar. Entonces, el procedimiento es bastante seguro. El abordaje, si es un bebé pequeño que tiene los vasos umbilicales, su vena umbilical buena, que está permeable, podemos utilizar esa vía. Y si no, pues la vena femoral derecha. Tiene el inconveniente que si el bebé es pequeño, este catéter pasa por un introductor 6 French, que no deja de ser grande para un bebé, por ejemplo, que pese 2 kilos, 2,5 kilos. Entonces, en ese caso, tratamos de usar la vía umbilical. Este es la trioceptostomía de Rashkin y notamos rápidamente cambios en la saturación. Una vez que pasó el tratamiento inicial, las prostaglandinas, la trioceptostomía, procedemos a retirar las prostaglandinas si la señal es buena y no existe hipertensión pulmonar. Y usualmente el paciente va a tener saturaciones alrededor de 80-85% y que se van a mantener bien y estables, reiniciándose la vía oral y en espera de la programación de la cirugía, la cual se realiza con hipotermia moderada o profunda. Y ahora vamos a hablar un poco más de detalles de la cirugía. Es la que llamamos la intervención de Yaten o la corrección anatómica o el switch arterial. Lo ideal es que estos pacientes se operen en las primeras 2 semanas de vida, preferiblemente en la primera semana de vida, entre el cuarto y el 7º día de vida. Y dependiendo, hay diferentes técnicas, dependiendo la anatomía coronaria, la maniobra de Lecomte, que ahora más adelante les voy a explicar, pues la ultrafiltración que se utiliza en la circulación extracorpórea. También actualmente a estos bebés se les deja un catéter peritoneal en caso de que tenga que hacerse diálisis y muchos de estos bebés salen con el esternón abierto por 48 horas. Este caso lo voy a presentar porque podría ser que nos lleguen algunos bebés que tenían una comunicación o un ductus que no se cerró y que lleguen después del mes de edad. Pero nos va a servir para poner el ejemplo, que es lo que sucede cuando el paciente pasan 2 semanas y no se ha intervenido, que sería el mismo caso. El paciente va a perder la masa muscular y esto es secundario a la caída de las resistencias vasculares pulmonares después de la segunda o tercera semana de vida. Entonces, por eso, de hecho, esto fue lo que lograr llegar a saber esto fue lo que permitió que estos pacientes se les lograra hacer este tipo de intervención y que sobrevivieran, porque normalmente no se operaban tan temprano y todos los intentos que se habían hecho para hacer los switch arteriales, todos los pacientes fallecían hasta que el doctor Yaten en el 74 logró reportar de 2 pacientes que operó, un paciente vivo y ahí empezaron a popularizarse esta técnica y se demostró que entre más temprano se operen los pacientes, es mejor para ellos. Entonces, si el paciente pasa 2 semanas, corre el riesgo, ¿verdad?, de que pierda la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo por una pérdida de la masa. Entonces, por eco o por angio se puede detectar una desviación del tabique interventricular hacia la izquierda, reducción de la masa ventricular. Entonces va a ser muy importante medir el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Si la reducción de la presión del ventrículo izquierdo es menor a un 50% la del derecho, en cateterismo estos pacientes ya deberían de ser tratados mediante otros procedimientos y no someterlos directamente hacia el switch arterial porque la mortalidad va a ser mucho mayor. Sí, los grandes centros que ahora y que tienen ECMO, asistencia ventricular, pues sí, valoran bien eso y si la masa ventricular es buena, aunque tengan un mes de edad, incluso hasta 2 meses, han hecho switch arteriales y con sobrevida. Si no, lo que corresponde en estos pacientes donde hayan perdido la masa muscular es realizarles un banding de la arteria pulmonar para mantener y aumentar la presión
del ventrículo izquierdo y una fístula sistémico-pulmonar. Eso usualmente en un bebé de esas edades se dice que alrededor de 7 a 15 días ha logrado recuperar su masa y mantener la presión, y en ese momento se realiza el switch arterial y se le quita el banding al paciente. Entonces, es lo que llamamos una corrección anatómica en dos estadios. Y después en algunos pacientes, que recuerdo uno que llegó hace 2 o 3 años, de 1 año de edad, era un bebé que venía de Nicaragua, le habían hecho Rashki en el periodo neonatal, y bueno, y como el bebé mejoró con el Rashkin, se fue a la calle, ¿verdad? A la casa, después la familia se trasladó a Costa Rica y nos llegó el niño con 1 año de edad, con una transposición, y que se mantuvo vivo por una CIA. Entonces a ese niño se le hizo una intervención que también vamos a describir más adelante, que es un switch atrial, se le hizo una intervención de Senin. Entonces, que prácticamente se reserva para muy pocos casos, ejemplos como el que les acabo de poner, o para pacientes que tengan anomalías coronarias sumamente difíciles de corregir y buscando que sobreviva, pues prefieren hacerles el CENI. Cuando les hablaba de las coronarias, pues sí, es un tema que en este tipo de malformaciones sí tiene un impacto importante en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes. Entonces, hay que recordar la codificación, digamos, internacional de las coronarias, que era la convención de Leiden, donde se describen diferentes patrones anatómicos, como pueden ver aquí, y esta es la nomenclatura que se usa, dependiendo del seno 1, el seno 2, si lo que sale del seno 1 es la coronaria izquierda y la circunfleja, o como esta A que estamos viendo aquí, y del seno 2 sale la coronaria derecha. Entonces, lo que significa esta nomenclatura es que de cada seno, qué vaso están saliendo y qué recorrido tiene. Esto es de vital importancia en la transposición. Entonces, se usa esta clasificación y se utiliza otra de Jacob, pero a fin de cuentas son muy similares, y al final de cuentas, los pacientes que les va mejor son los que tienen la anatomía coronaria usual, o la más corriente, que se puede ver ahí, como dice aquí, en el 62% de los pacientes. 60% de los pacientes, la anatomía más frecuente es cuando la coronaria izquierda nace del seno 1 y la coronaria derecha del seno 2. El segundo tipo más común es que la arteria coronaria derecha y la circunfleja salen del seno 2 y la arteria coronaria izquierda del seno 1. Prácticamente aquí, si sumamos estos porcentajes, tenemos que el 80% de estos pacientes tienen estos dos patrones y son a los que mejor les va. Otras anomalías intramurales, o cuando los ostium coronarios, los dos ostium salen del mismo seno, o un solo ostium, se derivan todas las coronarias, esos son los que tienen morbilidad mucho más alta, y eso está descrito desde hace muchos años y no ha cambiado. Vean que este artículo, que es viejo, del 2002, revisaron 9 series de pacientes con transposición arterial y reportaron una mortalidad post-switch. O sea, lo que ellos querían ver era la mortalidad y la relación con las coronarias, y lograron recopilar en ese momento 1942 pacientes y compararon los patrones coronarios y sus variantes. Entonces, los patrones coronarios únicos se asociaron con una mayor mortalidad significativa, mientras que los patrones coronarios donde surgen las dos coronarias de dos óstios separados fue todo lo contrario. Los pacientes con arteria coronaria intramural tuvieron también una mayor mortalidad. Eso desde el 2002, y revisamos este artículo polaco del 2017 con 715 pacientes y terminan concluyendo lo mismo. O sea que no ha habido un mayor cambio a través de más de 10, 15 años de historia del switch arterial. De estos pacientes, las anomalías coronarias presentes fueron el 33% de los pacientes, y los senos coronarios con más de un ostium son los que se asociaron a un riesgo significativamente mayor de muerte posoperatoria. Las anomalías coronarias complejas se asociaron significativamente con eventos coronarios posoperatorios.
Y los pacientes con patrones coronarios inusuales tienen un mayor riesgo de resultados postoperatorios adversos que los pacientes que tenían una anatomía coronaria normal. Este otro artículo, que es sueco, también del 2018, ellos lo que hicieron fue evaluar mediante la ecocardiografía la anatomía coronaria y la morbilidad de estos pacientes y determinar el impacto que tenía. Entonces, todos los pacientes que nacieron desde 2001 hasta junio de 2017 y que fueron sometidos a un switch atrial, se revisaron. En total eran 240 pacientes. Y en este caso, clasificaron la anatomía coronaria según Jacob y 181 pacientes, el 75%, tenían una anatomía tipo A, que es la normal, y son los pacientes que tuvieron mejor pronóstico. Y los pacientes que tenían tipo B o C, que ahora les voy a enseñar cómo era, o un recorrido intramural de la coronaria, tenían mayor riesgo de cierre retardado del esternón, de diálisis peritoneal y de ECMO. En este artículo, la mortalidad prácticamente no varió, pero probablemente es porque hay asistencia ventricular y las técnicas de cuidado intensivo han mejorado. Pero sí, en la morbilidad estuvieron mucho más tiempo en cuidado intensivo e incluso hubo pacientes de estos que estuvieron en ECMO. La clasificación de Jacob es muy similar a la otra, el tipo A, son los dos ostium coronarios derecho e izquierdo que surgen de la mitad de los senos aórticos, posterior derecho e izquierdo, y se curvan hacia adelante para alcanzar el surco aurículo-ventricular y el surco interventricular. O sea, esta es la anatomía normal. En el tipo B, ambas arterias coronarias nacen de un solo ostium. En el tipo C, los dos ostios coronarios se sitúan posteriormente, muy cerca uno del otro, en una posición similar a la del B. El tipo D es que el origen de las arterias coronarias es como el A, pero la coronaria derecha da origen a la circunfleja. El tipo E, la coronaria derecha surge en común con la arteria descendente anterior izquierda del seno posterior, mientras que la arteria circunfleja surge por separado del seno posterior derecho. Eso, digamos, para nosotros en la práctica tal vez no es tan importante, sino hacer la descripción que mejor podamos de la anatomía coronaria, pero el cirujano in situ sí es lo primero que tiene que hacer, es analizar la anatomía coronaria, porque eso va a depender las técnicas quirúrgicas que va a utilizar. Con relación al tratamiento quirúrgico, entonces la cirugía correctora se realiza con circulación extracorpórea, como lo acabamos de mencionar. Consiste en la técnica descrita por Yaten y colaboradores desde el año 74. Si el paciente presenta una CIB, pues en el mismo acto quirúrgico se va a cerrar la comunicación interventricular. Y en los casos que exista un doble tracto de salida con transposición, posiblemente se va a hacer un switch arterial y cierre de CIB, siempre que logremos una continuidad, una relación entre el ventrículo izquierdo y la aorta y el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Como algunos pacientes también asocian coartación de aorta, pues también si es necesario repararla, se repara. ¿Cómo se llegó a lo que se hace actualmente? Pues el camino fue difícil y ahora les voy a enseñar una comunicación que hizo el doctor Lecomte que me hizo bastante gracia porque explica muy bien algo que en teoría parecía sencillo, se tomó tantos años para que los pacientes sobrevivieran al switch arterial. Y era algo que parecía bastante sencillo viendo la anatomía. Entonces, el tratamiento de la transposición, pues tiene muchos años. En 1950, Blaylock y Hanlon realizan la primera paliación eficaz haciendo una septectomía cerrada. Y fue en el 1966 donde el doctor Rashing, como mencionamos antes, consigue el mismo objetivo a través de un catéter balón que introdujo y atravesó el foramen oval. Después, a nivel quirúrgico, las primeras reparaciones fisiológicas intraauriculares corresponden a Zenin en el 59 y a Mustar en el 64. En realidad las técnicas son bastante similares, la diferencia es que una usa tejido propio del paciente, la otra usa parches.
y como mencionamos antes, pues son técnicas que ya están en desuso, pero todavía hay algunos pacientes, porque aquí, digamos, las técnicas quirúrgicas en Costa Rica, el switch, más o menos empezaron unos 10 años después de lo que se hacía en el resto del mundo. Entonces tenemos pacientes adultos que tienen estas patologías y que les van a llegar a ustedes probablemente con problemas severos de disfunción ventricular y de arritmias. En el año 64, Bram Prague introduce la nomenclatura de la DTGA. En el 75, Yaten realiza la primera corrección anatómica en un paciente con transposición y con una CIV. En este caso, la CIV permitió que el paciente mantuviera todavía la presión sistémica porque no se operaron las primeras 2 semanas de vida y sobrevivió. En el 83, Castañeda en Boston lleva a cabo la primera reparación en el periodo neonatal de una transposición a septum intacto y casi simultáneamente, un par de años después, en Francia también hay otro centro muy grande, el Marie Lannelongue, que el doctor Claude Planchet también empiezan a operar con muy buenos resultados la transposición. Y después en los años 90 empezamos a ver un montón de series de Boston, de París, de Boston y París, donde cada día iban sumando 300, 400, 500, hasta 1000 pacientes, porque se convirtieron en centros de referencia. Ya después la técnica durante los años 80 se fue, a finales de los 80, popularizándose en otros centros y cayó en decadencia las técnicas del switch atrial o el Senning o el Mustard. Entonces, la corrección fisiológica, para entenderla mejor, como se puede ver en estos dibujos, fueron las que se utilizaron rutinariamente hasta la década, hasta los 1990, y tiene una mortalidad hospitalaria alta de un 8,5%, y la técnica actualmente está abandonada, excepto algunos casos que ya lo mencionamos previamente, pero tienen una morbilidad muy alta a través del tiempo, arritmias auriculares en más de la mitad de los pacientes, obstrucción de las venas pulmonares en el caso del CENI, y obstrucción del túnel de las cavas en el caso de Mustard. O sea, aquí el ventrículo derecho va a seguir siendo el ventrículo sistémico y el izquierdo es el que va a seguir conectado a la arteria pulmonar. Ya en el año 75 es la primera descripción de estos dos casos del doctor Yaten, que después publicó en el Journal Thoracic un año después, y él describe los dos pacientes. Vean que tenían 3 meses de edad y 40 días. Uno de estos pacientitos falleció, entonces es el primer caso que se reconoce de switch atrial que haya sobrevivido. El objetivo del switch atrial o la reparación anatómica es restaurar la anatomía de la cardiopatía y en consecuencia la fisiología normal, volviendo a relacionar cada ventrículo con su arteria respectiva. El caso estándar es el paciente que tiene una aorta anterior derecha y la pulmonar posterior o posterior izquierda y dos arterias coronarias con la anatomía normal como mencionamos anteriormente. Entonces, ese es el caso clásico y la mayoría de los pacientes se van a presentar de esta manera. Se hace mediante cirugía extracorpórea con canulación bicaval, hipotermia moderada, pinzado aórtico y parada cardíaca cardioplégica. Y lo que el cirujano realiza es lo siguiente: explora el patrón coronario, después va a disecar de la aorta, va a separar el conducto arterioso de la arteria pulmonar, va a cortar normalmente 6 milímetros por encima de donde terminan los senos de Valsalva, van a cortar ambas arterias y después van a hacer la maniobra Lecomte, que va a pasar la arteria pulmonar hacia adelante, que fue una modificación que se hizo casi 10 años después de la intervención de Yaten, porque estos pacientes presentaban con frecuencia estenosis pulmonares o de la rama derecha o del tronco pulmonar. Entonces el doctor Lecomte, Yves Lecomte, que es un francés, propuso esta técnica que se utiliza para otras reparaciones, no solo para esta cardiopatía actualmente, y donde la arteria pulmonar se pasa anterior y evita ese tipo de compresiones. Y quedan así. Después de eso se reconstruye la neoaorta, ¿ya? Entonces se hace una translocación de los ostium coronarios con un doble parche que llaman trapdoor, pero eso es muy quirúrgico. No a todos los pacientes les aplican
esa técnica, que tampoco es competencia nuestra. Y después los dos botones que separan son suturados en la pared anterior de la nueva aorta. Entonces, siempre que nosotros vemos estos pacientes, hablamos de la neoaorta y la nueva pulmonar. Se cierra la CIA y ahí es donde se valora, como dijimos previamente, si se cierra o no se cierra el esternón. Aquí es cuando el doctor Lecomte en el año 82, vean, y la cirugía fue en el 75, casi 7 años después, que él describe su maniobra y que se aplicó a este tipo de intervención y se utiliza, como les acabo de decir, también para otras patologías. Estas figuras que me encontré explican muy bien la relación anatómica y las diferencias que hay. Por ejemplo, en la transposición es la figura A, donde está la aorta anterior y la arteria pulmonar. El B es la reparación anatómica con la maniobra Lecomte y pueden ver aquí en gris donde está la arteria pulmonar anterior a la aorta. Y en la D era el switch atrial sin la maniobra Lecomte y donde queda debajo del arco aórtico envuelta la arteria pulmonar y de ahí todos los problemas que se derivaban. Y aquí lo podemos ver en las figuritas de aquí a la par, la A, que es la intervención original de Yaten, y con la maniobra Lecomte, donde la arteria pulmonar pasa a ser anterior. Eso fue también un cambio importante en la intervención de estos pacientes. Lo que les mencionaba anteriormente y que me hizo mucha gracia fue encontrarme una intervención que hizo el doctor Lecomte sobre la historia de la reparación quirúrgica de la transposición. Y lo que dice es que no tenemos que ser incluso ni médicos para explicarle a una persona cuál es la anatomía normal de un corazón y después explicarle en qué consiste la transposición para que la persona, por puro sentido común, nos diga, es muy simple, nada más tienen que cambiar las arterias del lugar, poner la aorta donde debería estar y la arteria pulmonar donde debería estar. A pesar de que es algo que pareciera tan simple, cuando él hizo esta presentación en esta revista en el año 98, dice que nos tomó 30 años para llegar a hacer el switch arterial que se hace ahora. Algo tan simple y no fue tan simple de buscar la solución y algo que parecía en el papel muy simple de resolver. Como les dije anteriormente, después de los años 80 que empieza a popularizarse esta técnica, empiezan a hacerse los reportes y los centros más importantes es el doctor Castañeda, que conocemos muchos en nuestro medio y sobre todo en el área centroamericana porque es de origen guatemalteco y fue el jefe de cirugía cardíaca en Boston por muchos años y fue un pionero en este tipo de intervención y empiezan a hacer los primeros reportes. En Latinoamérica tampoco pues nos quedamos atrás, sobre todo en Sudamérica, en Brasil el doctor Yaten, también el doctor Kreutzer y el doctor Neirotti, que el doctor Fagner y yo también lo conocemos, que trabajó mucho tiempo en Holanda y Estados Unidos y que es argentino, y ellos empezaron con sus series y fueron los pioneros en Latinoamérica en el switch arterial. Este videíto, que es del show de Filadelfia, vamos a poner el volumen, muestra muy bonito cómo se hace la intervención. Okay, ¿por qué? Porque es importante conocer muy bien qué es lo que hacen los cirujanos y cómo lo hacen. Porque el seguimiento de los pacientes y lo que nosotros tenemos que buscar en las consultas, y ya tenemos pacientes
con switch que han pasado a la adolescencia y que van a llegar a las diferentes consultas de cardiología en los adultos, entonces deben de saber exactamente qué es lo que se hace y qué es lo que vamos a buscar en las valoraciones. Con relación a los resultados, la reparación de la transposición a septum intacto es el principal marcador de calidad en un programa de cirugía cardíaca neonatal. O sea, nos medimos mucho, los hospitales se miden mucho por el éxito de esta intervención. En los grandes centros, usualmente la estancia hospitalaria de estos bebés es de 7 a 10 días, la mortalidad es baja, entre 12 a un 7%, en los grandes centros les diría que es menos de un 2%, y durante el seguimiento a largo plazo, la mayoría de los pacientes van a estar asintomáticos, sin medicación, y la supervivencia a 10 años es mayor al 90% con una fracción de acortamiento y de eyección normal. La complicación más frecuente del switch arterial es la estenosis pulmonar, la neopulmonar, que podría resolverse en algunos casos que por cateterismo, pero usualmente no, el resultado no es tan bueno y muchos de estos pacientes tienen que reintervenirse quirúrgicamente. Entonces es muy importante la valoración de la neopulmonar y de la neoaorta, sobre todo que muchos de estos pacientes tienen insuficiencia de la neoaorta. Recuerden que la válvula en realidad es una válvula pulmonar, que ya desde que se operan en el periodo neonatal y lactantes siempre vemos una insuficiencia trivial en el 60% de los pacientes, pero que podría progresar, incluso dilatarse la raíz de la aorta. Hay estudios que han hecho controles angiográficos 5 años, 10 años después a estos pacientes buscando anomalías o estenosis coronarias y han encontrado entre un 3 y un 8% anomalías incluso en pacientes asintomáticos. Por eso en el seguimiento de estos pacientes, aparte de la ecocardiografía, es importante realizar también pruebas de esfuerzo, por lo menos una vez al año. En el seguimiento después de la cirugía del switch, ¿qué es lo que vamos a evaluar con el eco? Vamos a evaluar los tractos de salida, buscando que hay estenosis supravalvular y regurgitación neovalvular en las incidencias de apical y paraesternal. También vamos a evaluar anomalías regionales de los movimientos de la pared. En eso ustedes tienen mucho más experiencia que nosotros por los pacientes que tienen infartos para identificar zonas de isquemia. Tratar de identificar el flujo con color de la arteria coronaria que se traslocó en las vistas paraesternal, eje corto, con muy baja escala de los colores. Evaluación de las ramas pulmonares con interrogación con Doppler. Esa no es tan fácil, a veces usamos la vía paraesternal alta, donde podemos ver la vena cava superior, la aorta y las ramas y la arteria pulmonar, y de ahí buscamos la rama derecha y la rama izquierda. También es importante en los controles medir la aorta, la neoaorta y la raíz de la aorta, y evaluar siempre la insuficiencia valvular, sobre todo en la neoaorta. El pronóstico en general de la transposición actualmente es bueno, sobre todo si se realiza un diagnóstico prenatal, evitar que el paciente entre perdiendo a la cirugía, o sea, que el paciente ojalá nunca caiga en shock ni en acidosis metabólica. Y como les dije, cada vez lo vemos menos, vemos el diagnóstico temprano porque los neonatólogos están muy alerta, pero lo ideal es que tuviéramos un diagnóstico prenatal mucho mayor que el que tenemos actualmente. Si estos pacientes no se tratan, van a fallecer el 30% en la primera semana de vida y el resto en el primer año. Mucho de esto va a depender si tienen alguna comunicación interauricular o un ductus que no se ha cerrado todavía o alguna comunicación interventricular que esté permitiendo una mezcla entre las dos circulaciones. Pero podemos dichosamente decir en este momento de los años en que estamos que el 98%, hay lugares que hasta el 98% de los pacientes con un tratamiento adecuado tienen una sobrevida y con una vida prácticamente normal. Bueno, muchas gracias por su atención. Es un tema un poco complicado porque hablamos mucho de técnicas quirúrgicas y anatomía coronaria, que a veces es un poco cansado, pero la idea era hacer muy puntual las cosas que uno tiene que fijarse en el diagnóstico y sobre todo la importancia
que tiene esto para el abordaje quirúrgico. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ahí está el doctor Fireroom. Sí, ¿cómo vas? Hola, doctor, ¿qué tal? Creo que muy claro, muy completo también tu charla, pero sí quisiera hacer dos comentarios. Lo de lo de llamar a esta patología de transposición, ¿verdad? Yo creo que si bien es cierto, describe lo que la gran mayoría de las transposiciones se presentan con una aorta ya sea anterior o anterior a la derecha. Hay un porcentaje que puede tener la aorta inclusive en posición normal, ¿verdad? Es un 2%, pero el mensaje yo creo que aquí es que la posición de la aorta relativa a la pulmonar no define la cardiopatía, Ujú, ninguna cardiopatía. Sí, como lo que sí es cierto, como dijiste bien, es que la gran mayoría de las transposiciones con concordancia auriculoventricular tienen la aorta a la derecha y la gran mayoría de las transposiciones con discordancia auriculoventricular tienen la aorta a la izquierda y anterior. Sin embargo, como te dije, inclusive un 4% de las transposiciones con concordancia tienen la aorta a la izquierda y anterior. O sea, el hecho que uno vea la aorta a la izquierda anterior, ya no hay que decir, eso es una L transposición. O sea, es una transposición congenitamente corregida, porque hay casos, ¿verdad? Uno tiene que probar que, que ante la presencia de una discordancia ventrículo arterial, hay que probar el tipo de relación aurículo-ventricular para definir. Y sí ayuda la posición de la aorta, pero no es la que va a determinar el diagnóstico de la patología, ¿verdad? Igual que las dobles tractos de salida de ventrículo derecho o izquierdo. Si bien es cierto, la gran mayoría de las dobles tractos de salida del ventrículo derecho tienen una aorta lado a lado con la aorta a la derecha, no todos los dobles tractos de salida del ventrículo derecho tienen la aorta a la derecha, ¿verdad? Entonces, y de hecho, uno no les llama de malposición de doble tracto de salida o de doble tracto de salida del ventrículo derecho, aunque la gran mayoría de los dobles tractos tienen la aorta a la derecha. Eso yo creo que para, para los que no conocen esos detalles, sí es importante porque si se basan en la posición de la aorta, pueden que cometan errores. Y digamos, en estudios grandes han visto que el 86% tienen la aorta a la derecha y de ese 86%, el 10%, o sea, la gran mayoría tienen la aorta a la derecha y anterior. Inclusive el caso que mostraste ujú. parecía más la aorta anterior que a la derecha, ¿verdad? Sí, más anterior que a la derecha, así es. Sí, Me dio la impresión que era más una relación anteroposterior, con sí, una aorta anterior y que ese es el 10% de las transposiciones, ¿verdad? Eh, y vos también, al final, en las técnicas quirúrgicas, hablaste también de aorta anterior, cuando se hacen el switch, lo ujú. más frecuente que encuentran los cirujanos es una aorta anterior o una aorta anterior y a la derecha, ¿verdad? Sí, cualquiera de las dos, exacto. Sí, eso, digamos, eso es lo más usual.
lo más usual. Pero de vez en cuando pueden haber otras relaciones que son raras, pero sí pueden haberlas. Y también me llamó la atención la Comte escribió en Sí. esa revista de pediatría. Ujú, Si bien es cierto, bueno, yo que viví toda esa historia cuando estaba en Toronto al inicio de los 80s, ¿verdad? Que el pionero de la transposición, bueno, Yaten fue el que escribió, pero el pionero que dio los buenos resultados y que levantó a, a la cirugía neonatal fue el Hospital de Niños de Boston, ujú. ¿verdad? Castañeda y el grupo con Jonas, que, con que tenía. Jonas, Sí, exactamente. Pero, pero no fue que otros centros quisieron hacer lo mismo y tener los mismos resultados que Boston. De hecho, cuando yo estuve en Toronto, que se hacía mucho Monster, ¿verdad? Ya que Monster era canadiense, ujú, eh, ellos comenzaron al ver los reportes que tenían Boston, comenzaron a hacer switch arteriales. Y la mortalidad al principio fue importante. O sea que es una cosa es decir, mira qué fácil, o sea, es lo anatómico es cambiar las arterias, ¿verdad? sí, Eso, yo estoy seguro que mucha gente lo pensó desde los años 50, pero hacer una cirugía neonatal, ¿verdad? Hacer este tipo de cirugía con coronarias de 2 milímetros, eh, aparte de que las técnicas ¿verdad? De transoperatorias eran todavía, o sea, la mortalidad era alta a nivel neonatal. Era alta inclusive haciéndoles un Blaylock o un cerclaje, ¿verdad? No a corazón abierto. Entonces, dado esa alta mortalidad, es que desde muchos años se quedó el Zenin y el Monster porque esas cirugías se podían hacer a los 4 meses o los 5 meses, o inclusive nosotros lo hacíamos a los 8 o 9 meses de edad, ¿verdad? Con todas las consecuencias de la hipoxemia que mantenían estos niños. Pero, y nosotros, ¿verdad? Tuvimos una época muy fea de transposiciones que se nos morían el 60 o el 70%. No sé si vos te sí, recordás de ese tiempo, ¿verdad? Y no es que no queríamos hacerlas, sino que uno sabía que la cirugía anatómica, la corrección anatómica era la mejor que se podía hacer en relación con la mejor escogencia para estos niños, pero a costa de una curva de aprendizaje que en algunos centros se pueden, ¿verdad? Alargar esa curva de aprendizaje dependiendo de la capacidad que se tenga. Eso era, más que todo, sí. ¿no? Y agradecerte la charla porque estuvo muy bonita. No, gracias, doctor. Y su aporte es muy valioso porque casualmente en la época que usted tuvo fue cuando empezó el switch. Entonces le tocó vivirlo. Y igual cuando yo regresé aquí, lo que veíamos eran los Zenin, ¿verdad? Y empezó esa parte de la historia que usted cuenta. Recuerdo que una residente de anestesia hizo un trabajo de transposición y yo le ayudé y la mortalidad era el 50%. Eso en los años 2000 aquí en nuestro país, con una mortalidad muy alta. Y bueno, veo que también le hizo gracia lo de Lecom. Bueno, lo que puso Lecom, lo describe muy bien, o sea, casi diciendo, o sea, no hay que ser ni médico para saber qué es lo que hay que hacer. Y no fue simple llegar a lo que hoy se hace, ¿verdad? Y después lo que hablabas de los vasos, es que es bastante enredadillo, ¿verdad? Con los doble tracto de salida, digamos que tenés vasos normopuestos
y mal puestos, digamos, no usamos el término de transposición, aunque los vasos estén transpuestos, como no están conectados a un ventrículo, entonces hablamos más de malposición. Pero sí hay mucho y no hablamos de nada de las transpos con 6Vs, con doble tracto, o sea, el resto de variantes que se dan. Nos centramos más que todo en la transpo acepto un intacto o con 6V sin otra condición, que son la mayoría. Sí, por dicha son la mayoría. Exacto. Otro es más enredado todavía. Sí, sí. No, no, está bien. No hay que, a veces, si uno lo complica, entonces el mensaje básico se puede perder. Yo entiendo eso. Bueno, yo les agradezco, ¿verdad? La atención. Había temas más bonitos de los que me tocó dar, como el ductus, la coartación. Este es un poquillo más enredadillo, pero espero que el mensaje se haya transmitido. Así que les deseo una feliz Semana Santa a los que tengan vacaciones y que estén bien y con salud. Doctor, muchas gracias. De verdad, la charla estuvo muy, muy, muy clara. Y bueno, este ya es el cierre del curso. Más bien, muchísimas gracias a todos, a todos los expositores y a todos los que han participado en estos jueves, que de igual una veces son horarios difíciles, que la gente está con la familia o que están haciendo cosas, pero muy agradecidos. Yo creo que ya estamos finalizando el curso y gracias a usted, al doctor Farron, a todos los que han participado, que todo ha sido ad honorem y sin ningún, todo es por el conocimiento. Así que muchísimas gracias de verdad por las charlas que en general han sido de un nivel muy alto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Adiós. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias.